Yo sé lo que se siente despertar a las 3 de la mañana con el pecho apretado sin saber por qué. Yo sé lo que se siente caminar por la casa en la oscuridad, sin querer prender la luz para no despertar a nadie, y sentarte en la cocina sola con esa angustia que no tiene nombre. Yo lo sé porque también he tenido esas noches. Y te confieso algo, muchas de esas noches yo pensaba que estaba haciendo todo bien. Iba al culto, leía mi Biblia, oraba antes de dormir, pero había cosas que yo ni siquiera consideraba pecado, que estaban abriendo puertas en mi vida y en mi casa que yo no sabía cerrar. Hoy te voy a hablar de 7 pecados que la mayoría de los creyentes cometen en Semana Santa sin darse cuenta. Y fíjate lo que te digo. Sin darse cuenta, no estoy hablando de pecados obvios. No te voy a decir que no robes ni que no mates. Estoy hablando de pecados que se disfrazan de costumbre, de tradición, de buena intención y hasta de piedad. Pecados que se sientan contigo a la mesa y que tú les sirves café porque los confundes con visita de Dios. Y lo que el Señor me puso en el corazón esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. La primera tiene que ver con lo que haces con tus manos. La segunda con lo que guardas en tu boca. Y la tercera es la que va a cambiar la manera en que entres a esta Semana Santa y la manera en que ores por tu familia a partir de mañana. Pero antes de entrar ahí, necesito que escuches esto. Hay un pecado en esta lista que tiene que ver directamente con esa pesadez que sientes en tu casa. Esa sensación de que algo no está bien aunque no puedas ponerle nombre. Esa inquietud que te despierta de madrugada y que se te sienta en el pecho como una piedra caliente. Y cuando lo entiendas, vas a saber exactamente qué hacer. Pero necesito que te quedes conmigo. Te voy a dar algo ahora mismo que vale la pena. Hay un versículo en el libro de Joel que la mayoría de la gente solo lee en Año Nuevo o cuando está desesperada. Joel capítulo 2 versículo 13. Dice, rasguen su corazón y no sus vestiduras. ¿Sabes lo que eso significa en tu vida, hoy, a tu edad, con todo lo que has cargado? Significa que Dios no quiere tu show de dolor. No quiere que te golpees el pecho delante de la gente para que vean lo arrepentida que estás. Quiere que abras el corazón de verdad y eso duele más que rasgarse la ropa porque la ropa se cose. Pero un corazón abierto ante Dios queda expuesto y lo que hay adentro no siempre es bonito. ¿Te suena conocido? Porque lo que voy a contarte ahora le pasó a una mujer que conozco, se llamaba Esperanza. Esperanza tenía 62 años, era de esas mujeres fuertes, de las que no se quejan, de las que sostienen la casa entera sin pedir nada a cambio. Se levantaba antes que todos, cuando la casa todavía olía a noche, cuando los pájaros aún no cantaban. Preparaba el desayuno con esa precisión que solo tienen las manos que llevan décadas haciendo lo mismo. La estufa prendida a fuego bajo, el café en la olla, el pan calentándose, tendía la ropa, barría hasta los rincones que nadie ve, oraba mientras cocinaba, en voz baja, como si la oración fuera otro ingrediente de la comida, como si cada vuelta que le daba a la sopa fuera un Padre Nuestro. Su esposo la había dejado cuando sus hijos eran chicos y ella los sacó adelante sola. 3 hijos. Los crió con la Biblia en una mano y la escoba en la otra. Y los 3 crecieron, se hicieron grandes. Pero uno se fue. No se fue de la casa, se fue de Dios. Dejó de ir al culto, dejó de llamarla los domingos, dejó de sentarse a la mesa. Y Esperanza, que había soportado la pobreza, la soledad, el cansancio de criar sola, el frío de una cama donde solo dormía ella, todo eso sin quebrarse empezó a quebrarse por ahí, por ese plato vacío en la mesa del domingo, porque una madre puede con todo, menos
con la silla vacía de su hijo. Un domingo puso su lugar como siempre, por costumbre, por esperanza, sirvió el plato, puso el vaso, acomodó la servilleta, como a él le gustaba, y cuando se sentó a comer y vio ese lugar vacío con la comida enfriándose, supo que algo se había roto adentro de ella que no se iba a pegar con oración solamente. O eso pensó. Entonces una vecina, una mujer con buenas intenciones pero con mala teología, le dijo: mira, Esperanza, lo que tú necesitas es hacer una limpia de tu casa en Semana Santa. Prende estas velas especiales, pon este preparado en la puerta, riega esta agua por los rincones, amarra una cinta roja en cada manija, y Esperanza, que llevaba años orando sin ver resultado, que ya tenía las rodillas gastadas y el corazón cansado de pedir lo mismo, pensó: ¿y si tiene razón? ¿Y si lo que me falta es esto? Ya le pedí a Dios de todas las formas que sé y nada cambia. Tal vez necesito algo más. Y ahí, sin saberlo, con el corazón lleno de dolor y las manos llenas de desesperación, cometió el primer pecado de esta lista. ¿Cuál fue? Mezcló su fe con algo que no era de Dios. No por maldad, no por rebeldía, por desesperación pura, porque cuando una madre lleva años orando por un hijo que no regresa, llega un punto en que el dolor es tan grande que agarra fuerza de donde puede, de donde sea. Y eso es humanamente comprensible, cualquiera lo entiende. Pero espiritualmente es una puerta abierta, y por esa puerta entra lo que no debe entrar. Fíjate bien lo que te digo, porque esto es lo primero que necesitas grabar. El primer pecado grave que no puedes cometer en esta Semana Santa es mezclar tu fe con prácticas que no vienen de Dios. Y no te estoy hablando de brujería abierta ni de cosas que se ven oscuras desde lejos. Te estoy hablando de esas costumbres que se heredan de generación en generación y que parecen inofensivas porque vienen de gente que queremos el amuleto en la bolsa, la pulsera roja en la muñeca, la veladora con intención, el vasito de agua detrás de la puerta, la herradura en la entrada, la ramita de ruda en el bolsillo, la tijera abierta debajo de la almohada del bebé, el ojo de venado colgado del cuello del nieto, las cosas que tu abuela hacía y que tú repetiste sin preguntar de dónde venían, porque venían de ella, y todo lo que venía de ella te parecía seguro. Y aquí necesito que me escuches con el corazón abierto y sin defensas, porque lo que te voy a decir no es un ataque a tu abuela, jamás. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos más difíciles que los nuestros, tiempos de hambre real, de enfermedad sin médico, de hijos que se iban y no volvían, de noches sin luz eléctrica donde el miedo era más oscuro que la noche misma, y agarraban fuerza de donde podían porque no tenían otra cosa al alcance. Dios honra ese corazón. Dios ve esa intención de madre desesperada. Pero a ti que estás escuchando esto hoy, a ti que tienes acceso a la palabra, a ti que puedes abrir tu Biblia y encontrar promesas que tus abuelas no conocieron, a ti te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno de tu herencia y soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque cuando mezclas lo que le estás diciendo a Dios, sin decirlo con palabras, es: no me alcanza contigo solo, necesito un refuerzo. Necesito un plan B. Y eso le duele al Señor más de lo que te imaginas. Porque Él nunca ha sido plan B de nadie. Él es el principio y el fin, no el complemento. En Éxodo capítulo 20, Dios dice algo que suena fuerte, pero que está dicho con voz de padre que protege, no de juez que condena. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate en las palabras. No dice: no tengas otros dioses más grandes que yo. Dice: delante de mí, en mi presencia, en tu casa,
que yo consagré como mi templo, en tu cocina, donde me hablas cada mañana, en tu cuarto donde lloras de noche. Ahí no puede haber nada que compita conmigo, nada que divida tu confianza, nada que separe entre tú y yo. Y Esperanza no lo sabía. Con toda la buena voluntad del mundo, hizo lo que le dijeron. Prendió las velas, puso el agua, amarró las cintas, ¿y sabes qué pasó? Nada bueno. Su hijo no regresó. La pesadez no se fue. Pero pasó algo peor. Esperanza empezó a sentirse más lejos de Dios que nunca en su vida, como si la oración ya no subiera, como si las palabras se le quedaran pegadas en el techo de la cocina y no alcanzaran el cielo. Oraba y sentía que hablaba sola. Leía la Biblia y las letras pasaban por sus ojos sin dejar huella, como agua sobre aceite. Y ella pensó que el problema era Dios, que Dios se había cansado de ella, que la había abandonado después de tantos años de servicio, pero el problema no era Dios. El problema era la puerta que ella había abierto con sus propias manos. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que oras y las palabras no llegan a ningún lado? ¿Que Dios está en alguna parte pero no en tu cocina? A veces no es que Dios no escuche, a veces es que hay algo en medio, bloqueando la señal, estorbando la comunicación, algo que tú pusiste ahí sin saber, con la mejor intención, como cuando pones una olla grande sobre la estufa y tapa la hornilla de atrás. La hornilla sigue prendida, el fuego sigue ahí, la llama no se apagó, pero la olla grande no deja que el calor llegue a donde tiene que llegar. Y tú sientes frío espiritual y piensas que el fuego se apagó cuando en realidad solo está tapado. El segundo pecado es más silencioso y más peligroso, porque este no se ve, este no se toca, no se cuelga del cuello ni se pone detrás de la puerta. Este vive adentro, en ese cuarto oscuro del corazón donde no entra nadie más que tú y Dios. El segundo pecado grave que no puedes cometer en Semana Santa es guardar rencor mientras conmemoras la cruz. Déjame decirte por qué esto es tan serio, por qué no es un pecado menor ni una falta leve que se resuelve con un ya no estoy enojada. En Semana Santa recordamos que Jesús dio la vida por gente que no lo merecía, que mientras lo clavaban, mientras los clavos le rompían las manos, que habían sanado ciegos, que habían tocado leprosos, que habían partido pan para miles, dijo algo que desafía toda lógica humana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate ese momento, con sangre cayéndole por la cara, con los pulmones luchando por cada respiro, con la gente burlándose abajo, tirándole insultos como piedras. Y en vez de maldecir, en vez de pedir justicia, en vez de llamar ángeles que acabaran con todos, perdonó. Y tú y yo nos conmovemos con esa frase cada año. Nos da escalofrío. Decimos qué grande es el Señor, se nos pone la piel chinita, pero luego llegamos a casa y nos sentamos a cenar con el rencor bien puesto. Pensamos en el hermano que no nos habla desde diciembre, en la nuera que nos faltó al respeto en frente de los nietos, en la comadre que habló mal de nosotras a nuestras espaldas, en ese esposo que se fue y nunca dio explicaciones. Y ahí adentro, en ese rincón del corazón que nadie ve, que ni siquiera tú visitas porque te da miedo lo que vas a encontrar, hay un nudo apretado, duro, viejo, que no has soltado. Yo no te estoy diciendo que perdonar sea fácil. Sería la mayor mentira que te puedo decir. Perdonar es la cosa más difícil que Dios nos pide. Más difícil que ayunar 40 días con el estómago vacío. Más difícil que diezmar cuando apenas alcanza para los frijoles. Más difícil que orar de madrugada con el cuerpo adolorido y la mente cansada. Porque ayunar te cuesta al cuerpo y el cuerpo se repone. Pero perdonar te cuesta al alma.
y el alma sana despacio, sana a gotas, sana en silencio. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho con estas palabras exactas. El rencor no castiga a la otra persona. El rencor te castiga a ti. Es como agarrar un carbón encendido con la mano para tirárselo a alguien que te hizo daño. El otro ni siquiera se entera, pero tu mano se quema. Y lo peor es que el rencor se disfraza. Es un maestro del disfraz. Se disfraza de justicia, es que lo que me hizo no tiene nombre, se disfraza de dignidad, es que yo tengo razón y no voy a agachar la cabeza, se disfraza de prudencia, es que si perdono, va a creer que puede volver a hacerlo. Se disfraza hasta de fe. Dios sabe quién tiene la razón. Y mientras tú guardas eso adentro, alimentándolo sin querer, dándole de comer cada vez que recuerdas la ofensa, tu oración pierde fuerza, tu sueño pierde paz, tu rostro pierde luz y tu corazón pierde espacio para Dios. Porque Jesús fue muy claro, no dejó lugar a interpretaciones. En Marcos 11, versículo 25 dijo: cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. ¿Escuchaste la condición? No dice perdona cuando te sientas lista. No dice perdona cuando la otra persona se disculpe. No dice perdona cuando el dolor se haya ido. Dice cuando ores. O sea, cada vez que te arrodillas, cada vez que cierras los ojos, cada vez que le pides algo a Dios. Si hay rencor adentro, la oración sube con peso, como ponerle piedras a un globo que quiere volar. El globo tiene helio, tiene fuerza, quiere subir, pero las piedras lo jalan hacia abajo, y cada nombre que no has perdonado es una piedra más. ¿Cuántas piedras cargas tú en tu globo? ¿Cuántos nombres, cuántas ofensas que siguen vivas adentro de ti, ardiendo como si hubieran pasado ayer, aunque ya pasaron años? Esperanza cargaba una piedra que pesaba más que todas. Su hermana, su propia hermana de sangre, le había dicho cosas terribles cuando el esposo se fue. Le dijo que era su culpa, que si hubiera sido mejor esposa, él no se habría ido. Y esas palabras, dichas hace más de 20 años, todavía le ardían en el pecho como si se las hubieran dicho ayer. Cada vez que oraba por su hijo, esas palabras aparecían: es tu culpa. Y Esperanza no se daba cuenta de que el rencor contra su hermana estaba envenenando la oración por su hijo. Porque el rencor no solo afecta la relación con la persona que te lastimó, afecta tu relación con Dios. Contamina todo, como una gota de tinta negra en un vaso de agua limpia. Una sola gota. Y todo el vaso se oscurece. ¿Tienes tú esa gota de tinta en tu vaso? Hay un nombre que cada vez que lo piensas te cambia la cara, te aprieta la mandíbula, te revuelve el estómago. Ese nombre es la piedra que necesitas soltar esta Semana Santa, no mañana, no cuando se disculpe, hoy. Ahora viene el tercer pecado. Este duele especialmente porque es el que más se practica entre nosotros en las reuniones de oración, en los grupos de señoras, en las llamadas de teléfono que empiezan con: ay, es que no te vas a creer lo que pasó. El tercer pecado grave que no puedes cometer en Semana Santa es usar tu boca para destruir. El chisme, la murmuración, hablar de alguien a sus espaldas, contar lo que te confiaron en privado, repetir lo que escuchaste a medias y completar con lo que te imaginaste. Juzgar en voz alta la vida de alguien cuya historia no conoces completa. ¿Sabes por qué este pecado es especialmente grave en Semana Santa? Porque Semana Santa trata de un hombre inocente que fue condenado por lo que la gente dijo de él. A Jesús no lo mataron las lanzas primero, lo mataron las lenguas, los falsos testimonios ante el Sanedrín, la gente que inventó acusaciones,
La multitud que repitió lo que oyó sin verificar, sin preguntar, sin detenerse un segundo a pensar si era verdad, «¡Crucifícalo!», gritaron. Y la mayoría de los que gritaban ni siquiera sabían bien por qué, solo repetían lo que escucharon de otros que tampoco sabían. Y cada vez que tú y yo abrimos la boca para hablar mal de alguien sin tener toda la historia, nos ponemos del lado de esa multitud, no del lado de la cruz, del lado de los que gritaban sin saber. Santiago capítulo 3 dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo y es inflamada por el infierno mismo. Y fíjate algo crucial. Santiago no lo dice de la lengua de los que no creen, lo dice de la lengua de los creyentes, de la tuya, de la mía. Porque somos nosotros los que alabamos a Dios con la boca el domingo por la mañana y el lunes por la tarde destruimos a alguien con esa misma boca. Mismos labios, misma lengua, diferentes palabras. Y Dios escucha las dos cosas con los mismos oídos. Conozco a mujeres buenas, mujeres de oración genuina, mujeres que aman a Dios de verdad, que pasan 1 hora en la mañana hablando con el Señor y luego 2 horas en la tarde hablando de la vecina, de la hermana del culto, de la comadre que hizo tal cosa. Y no lo hacen con mala intención, lo hacen porque así se acostumbraron, porque en la cocina, mientras se pela la papa, y se pone la olla al fuego y se corta la cebolla, la lengua también trabaja. Y a veces la lengua trabaja más rápido que las manos. Y a veces corta más profundo que el cuchillo. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decirte ahora duele, pero lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. No lo digo para señalarte, lo digo para liberarte, porque la murmuración es una cárcel que parece sala de estar. Te sientes cómoda dentro, pero estás presa. El cuarto pecado tiene que ver con algo que muchos creyentes hacen en Semana Santa creyendo firmemente que es piedad, creyendo que es virtud, creyendo que a Dios le agrada, y es el orgullo espiritual. El cuarto pecado grave es creerte más santa que los demás por cómo vives esta semana. Ayunas y miras con lástima, que es peor que desprecio al que no ayuna. Oras de madrugada y juzgas al que duerme. Vas al culto y cuentas quién no fue. Compartes un versículo en tus redes y sientes una satisfacción que se parece peligrosamente al orgullo. Lees la Biblia y usas lo que leíste para señalar a otros en vez de examinarte a ti misma. Y adentro, en ese lugar donde solo Dios ve, donde ni tú misma entras seguido, hay un pensamiento callado pero firme que dice: yo sí estoy bien con Dios. Los demás son los que están fallando. Jesús contó una historia que aplasta ese pensamiento. Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Mismo templo, misma hora, misma actividad, pero corazones completamente distintos. El fariseo se paró bien derecho, se acomodó la ropa fina, levantó la cara al cielo y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Y sobre todo, no soy como este cobrador de impuestos que está ahí atrás, ese que ni se atreve a levantar la mirada. Y el publicano, el pecador conocido, el que todos señalaban en la calle, se quedó al fondo del templo, lejos, con la cabeza baja, se golpeaba el pecho con la mano cerrada, y lo único que salió de su boca fue: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Nada más. No enumeró sus virtudes, no comparó, no midió. Solo abrió el corazón y mostró lo que había adentro. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Que el publicano,
el pecador, el marginado, el que todos despreciaban, se fue a su casa justificado delante de Dios. No el fariseo. El pecador, el que sabía que no era perfecto. El que no necesitó pisotear a otro para sentirse alto. El que llegó con las manos vacías y el corazón roto. Esa historia me quiebra cada vez que la leo, porque he sido el fariseo. He mirado a alguien y he pensado, yo al menos vengo cada semana. Yo al menos busco a Dios. Yo al menos leo mi Biblia. Y en ese al menos está todo el veneno del orgullo. Porque el al menos compara, y el que compara su fe con la de otro, no está mirando a Dios, está mirando un espejo. Y un espejo que solo te muestra lo bueno, es un espejo que miente. ¿Y sabes qué es lo más peligroso del orgullo espiritual? Que se siente bien. Sentirte mejor que los demás genera un alivio, una calma falsa que se parece a la paz de Dios pero que no lo es. Es ego, vestido con ropa de domingo, y como se siente bien, lo repites. Y como lo repites, se vuelve costumbre. Y como se vuelve costumbre, ya no lo reconoces. Y tu corazón se va endureciendo sin que te des cuenta, capa por capa, juicio por juicio, comparación por comparación. Ahora, el quinto pecado. Y este es el que le duele directamente a Dios, no a tu prójimo, a Dios, porque este tiene que ver con cómo lo tratas a Él. El quinto pecado grave que no puedes cometer en Semana Santa es vivir estos días como rutina vacía. Ir al culto porque toca en el calendario, compartir un versículo en las redes porque es la fecha y todos lo hacen, decir Cristo murió por nosotros, como quien dice hoy es martes. Hacer todo lo correcto por fuera, la ropa apropiada, la asistencia puntual, las palabras correctas, mientras por dentro estás pensando en la cena, en la cuenta del gas, en el mensaje que no te contestaron, en sí va a llover mañana. Ese es el pecado que Dios señala en Isaías capítulo 1, y te pido que escuches esto con mucha atención porque es de las cosas más fuertes, más estremecedoras que Dios dice en toda la Biblia. Dios, el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y las estrellas, las montañas y los ríos, todo dice a su propio pueblo, estoy cansado de sus ofrendas, no me traigan más sacrificios inútiles. El incienso me resulta repugnante. Dios, diciendo que está cansado. No cansado del mundo, no cansado de los paganos, cansado de su propio pueblo, de los que iban al templo cada semana, de los que ofrendaban, de los que cumplían todas las formas, de los que hacían todo bien por fuera, pero por dentro estaban huecos como una olla limpia que nunca tiene comida dentro. ¿Y sabes por qué estaba cansado? Porque le daban forma sin corazón, le daban ritual sin relación, le daban tradición sin transformación, le daban la cáscara del fruto pero se comían la semilla. Y eso pasa cada Semana Santa en millones de hogares en toda América Latina. Se cumplen las formas, se respetan las fechas, se dice lo que hay que decir, se va a donde hay que ir, pero el corazón no se movió ni un centímetro. El corazón sigue exactamente igual que antes de que empezara la semana. Te pregunto algo, y quiero que seas honesta contigo misma nada más, no conmigo, no con tu pastora, no con tu vecina, solo contigo misma, en el silencio de tu alma, frente a Dios que ya sabe la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que la historia de la cruz te hizo llorar? No llorar de emoción porque la canción en el culto estaba bonita y el ambiente estaba cargado. Llorar de verdad, llorar sola en tu cuarto. Llorar porque entendiste, como si fuera la primera vez en tu vida, que ese hombre clavado en esa madera sangrante estaba ahí por ti, específicamente por ti, por tus noches de angustia, por tus errores guardados,
por esa cosa que hiciste hace años que no le has contado a nadie y que te pesa como una losa en el pecho cada vez que te acuerdas. Por eso estaba ahí. Si hace mucho que la cruz no te conmueve, no te condenes. No es que tu fe esté muerta, es que se cubrió de costumbre como un mueble fino de madera noble que se cubre de polvo cuando nadie lo limpia en meses. El mueble sigue ahí debajo, la madera sigue siendo hermosa, solo necesita que alguien pase el trapo con cuidado, con cariño, y la deje brillar otra vez. Este es el momento de pedirle a Dios que te devuelva la capacidad de asombrarte ante la cruz, que te rompa esa capa gruesa de rutina que se fue acumulando año tras año, Semana Santa tras Semana Santa, hasta que la cruz se volvió un adorno en la pared en vez de un altar vivo en el centro de tu vida. Y hablando de cosas que se acumulan sin que nos demos cuenta, el sexto pecado. Nadie lo quiere tocar, porque toca el bolsillo. Y el bolsillo es el último lugar donde dejamos entrar a Dios. El sexto pecado grave que no puedes cometer en Semana Santa es dejar que la avaricia disfrazada de prudencia gobierne tu generosidad. Y no me refiero solamente a cuánto pones en la ofrenda, me refiero a algo más profundo. Me refiero a esa actitud del corazón que agarra todo con las dos manos y no suelta nada, que acumula por miedo a que falte, que guarda por ansiedad, que esconde por desconfianza, que vive con los puños cerrados en un mundo donde Dios dice, abre las manos, hija, que yo te lleno. Yo entiendo el miedo a que no alcance. Lo entiendo profundamente porque no te lo digo desde lejos. Cuando tú has vivido épocas donde contabas las monedas en la palma para ver si alcanzaba el pasaje, donde partías una tortilla o un pan en dos para que comieran los hijos primero y tú te quedabas con el hambre, donde te acostabas sin cenar para que ellos se acostaran llenos, se te queda un miedo adentro que no se va con un versículo. Se te mete en los huesos, se te instala en el pecho y ese miedo te hace cerrar las manos. Te hace vivir como si Dios no fuera suficientemente grande para proveer. Pero fíjate lo que dice Proverbios 11, versículo 24, y quiero que esta frase se te quede para las noches difíciles. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a menos. No te estoy pidiendo que regales lo que no tienes. Dios no te pide que pases hambre para darle a otro. Te estoy pidiendo que revises dónde vive tu corazón, en escasez o en abundancia. Porque puedes tener muy poco en la cuenta y vivir con el corazón en abundancia. Y puedes tener la alacena llena y vivir con el corazón en escasez. La escasez verdadera no es del bolsillo, es del alma. Es esa sensación de que nunca hay suficiente, de que siempre va a faltar, de que Dios provee, pero por si acaso mejor guardo yo también. Piensa en las manos de tu madre o en las manos de tu abuela. Piensa en ellas amasando, ¿las ves? Piensa en cómo tomaba un poquito de harina, un poquito de manteca, un poquito de sal, y con eso, con casi nada, alimentaba a todos. Nunca le sobró, pero siempre alcanzó. Siempre. ¿Por qué? Porque sus manos estaban abiertas, porque daba antes de recibir, porque servía antes de sentarse, porque ponía un plato de más en la mesa aunque no hubiera certeza de que alcanzara. Esas manos que daban sin contar, que repartían sin medir, que partían el pan antes de ver si era suficiente, esas son las manos que Dios multiplica. No las manos que agarran, las que sueltan. Y ahora, el séptimo pecado, el último. Y te lo dejé al final a propósito porque este es el que cambia todo. Esta es la raíz de los otros 6. Es como el tronco del árbol enfermo. Puedes cortar las ramas, podar las hojas secas,
pintar la corteza. Pero si la raíz está podrida, si el tronco está hueco, el árbol sigue enfermo. Y este pecado es la raíz de todo lo demás. El séptimo pecado grave que no puedes cometer en Semana Santa y en tu vida entera es negarte a examinar tu propio corazón. ¿Sabes lo que significa examinar tu corazón de verdad? Significa sentarte en silencio absoluto, sin el celular, sin la televisión, sin música de fondo, sin nadie alrededor, solo tú y Dios en un cuarto cerrado, y preguntarle despacio, como quien abre una puerta que lleva mucho tiempo cerrada: Señor, ¿qué hay adentro de mí que yo no estoy viendo? ¿Qué me escondo a mí misma? ¿Qué cargo que debía haber soltado hace años? ¿Qué puerta dejé abierta sin darme cuenta? Y dejar que Él responda, aunque duela, aunque lo que te muestre no te guste, aunque te haga llorar en la cocina a las 11 de la noche con todos dormidos, porque esas lágrimas no son de derrota, son de limpieza, son el agua que lava lo que llevabas años acumulando sin saber. El Salmo 139 lo dice con una honestidad que parte el alma en dos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David no dice, examíname y dime que estoy bien. No dice, examíname y confírmame que soy tu favorito. Dice, examíname y muéstrame lo que está mal. Eso requiere una valentía que no tiene nada que ver con los músculos y todo que ver con la honestidad. Porque es más fácil vivir sin mirarse por dentro, mucho más cómodo. Es más fácil señalar el pecado del vecino que buscar el propio debajo de la cama. Es más fácil barrer la banqueta que barrer los rincones oscuros del corazón donde se acumula lo que nadie quiere encontrar. ¿Y Esperanza, te acuerdas de ella? Hizo exactamente eso. Después de todo, después de mezclar, de guardar rencor, de murmurar, de sentirse superior, de vivir en rutina, de cerrar las manos, después de meses sintiéndose lejos de Dios, una noche de Semana Santa, tarde, cuando la casa estaba en silencio y solo se oía el tic-tac del reloj de la sala, Esperanza se sentó en la cocina, sola, a oscuras, con las manos vacías sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo no le pidió nada a Dios. No le pidió que trajera a su hijo, no le pidió salud, no le pidió dinero, no le pidió señales. Solo dijo, con la voz quebrada, casi en un susurro: Señor, muéstrame lo que hay adentro de mí que tú quieres limpiar. Ya estoy cansada de cargar sola. Y Dios le mostró, no de golpe, no con un rayo, ni con una voz del cielo, ni con una visión espectacular. Le mostró despacio, como cuando vas prendiendo las luces de una casa oscura, cuarto por cuarto, pasillo por pasillo, y vas viendo lo que estaba escondido en los rincones. Le mostró el rencor guardado, le mostró el orgullo callado, le mostró el miedo que le hacía aferrarse a amuletos, le mostró las cosas en su casa que no pertenecían a Dios, le mostró la lengua desatada, le mostró la rutina vacía, le mostró las manos cerradas, y Esperanza lloró, lloró mucho, pero fíjate bien, no lloró de tristeza, lloró de alivio, porque por primera vez en años sentía que Dios estaba ahí, en esa cocina oscura, sentado frente a ella, que la escuchaba, que no la había abandonado, que solo estaba esperando a que ella dejara de hablar para poder hablarle él. No se fue todo de golpe. Sería mentirte decirte eso. Hubo noches donde el miedo quiso regresar, donde el rencor asomó la cabeza, donde la costumbre vieja la jalaba hacia atrás. Pero cada vez que elegía a Dios, cada vez que soltaba una piedra más,
era un poquito más fácil respirar, un poquito más fácil orar, un poquito más fácil vivir. Ahora necesito hablarte a ti, directamente, sin historia, sin parábola, sin personaje, solo tú y yo y Dios que nos escucha. Estos 7 pecados no son un martillo para golpearte, son un espejo, y los espejos no castigan, muestran, te dejan verte, te dejan reconocer lo que hay adentro para que puedas decir, sí, esto está aquí y estoy lista para que Dios lo toque. Porque la cruz no fue solo sacrificio, fue limpieza. Jesús no solo murió para salvarte, murió para lavarte, para sacarte todo lo acumulado, el rencor, el orgullo, el miedo, la rutina, la mezcla, la avaricia, la ceguera. Todo eso quedó clavado en esa cruz, pero solo funciona si tú lo sueltas. Es como la ropa sucia que escondes debajo de la cama. Puedes tener el mejor jabón, el agua más limpia, el sol más fuerte para secar, el tendedero más largo, pero si no sacas la ropa, si no la sueltas, si la sigues abrazando, el jabón no sirve de nada. La sangre de Cristo es el jabón, la cruz es el lavadero, el Espíritu Santo es el agua viva, pero tú tienes que soltar la ropa sucia. Hay alguien escuchando esto, yo sé que está ahí, que lleva años cargando algo que debió haber soltado hace mucho. Algo que te pesa en el pecho cuando te acuestas. Algo que te acelera el corazón de madrugada. Algo que no le has contado a nadie porque te da vergüenza, porque crees que si lo dices se hace más grande. Pero ya está ahí, ya te pesa. Y Dios ya lo sabe. No tienes que explicarle el contexto, solo abre las manos y di, aquí está, ya no puedo sola. ¿Sabes la diferencia entre una mujer que carga y una que suelta? La que carga envejece por dentro antes de tiempo. Se le nota en los ojos, en los suspiros involuntarios, en cómo aprieta la mandíbula dormida. La que suelta tiene una paz que desafía la lógica. Tiene problemas, claro, pero no la dominan. Camina diferente, ora diferente, hasta cocina diferente, porque las manos libres hacen todo mejor. Hay una historia en la Biblia que necesitas esta noche. En Segundo de Reyes, capítulo 6, Eliseo y su sirviente están rodeados por un ejército enemigo. El sirviente despierta, sale, ve caballos, carros de guerra, soldados por todas partes. No hay salida. Corre adentro aterrado. Maestro, estamos rodeados. ¿Qué hacemos? Y Eliseo, con una calma sobrenatural, le dice, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró. Pero no pidió que los enemigos se fueran. Pidió que Dios le abriera los ojos al sirviente. Y cuando se los abrió, el sirviente vio la montaña llena de caballos y carros de fuego alrededor. La protección ya estaba ahí, desde antes, solo que él no podía verla. Los caballos de fuego ya están alrededor de tu casa. La protección ya existe. Tú no la ves porque tienes los ojos espirituales cerrados, no por pecado, por cansancio, por costumbre, por tanto llorar que se te nubló la vista del alma. Esta Semana Santa pídele a Dios que te abra los ojos y vas a ver que nunca estuviste sola. Mira, quiero que pienses en algo. Piensa en la puerta de tu casa, esa puerta por la que entran y salen todos, por la que salió tu esposo el día que se fue, por la que se fue tu hijo la última vez que lo viste, por la que entra tu nieto cuando viene a visitarte. Esa puerta ha visto todo, las salidas y las llegadas, las despedidas y los reencuentros, los portazos de enojo y las entradas silenciosas de madrugada. Esa puerta es más que madera o metal, es el límite entre tu mundo y el de afuera. Y lo que tú declares sobre esa puerta determina lo que entra y lo que no.
Hay una escena en la Biblia que tal vez no conoces y que necesitas conocer esta noche. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, la noche antes de salir de la esclavitud, Dios les dijo que marcaran los postes de sus puertas con sangre, las puertas, no las ventanas, no el techo, las puertas. Porque la puerta es donde se decide qué tiene permiso de entrar a tu hogar y qué no. Y esa noche, el destructor pasó de largo en cada casa que tenía la puerta marcada. Tu puerta necesita estar marcada, no con sangre de cordero, con la oración de una madre que dice, por aquí no pasa nada que no haya sido filtrado por las manos de mi Dios. Y ese cuerpo tuyo, mija, ese cuerpo que te duele, déjame hablarte de tu cuerpo porque nadie te habla de esto en las prédicas y necesitas escucharlo. Ese cuerpo que se levanta cada mañana con trabajo, que ya no se agacha como antes, que te duele en la espalda, en las rodillas, en las articulaciones, en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres preocupar a tus hijos ni que te vean débil. Ese cuerpo que te recuerda cada día que el tiempo avanza sin pedir permiso. Ese cuerpo no es una casa vieja que se está cayendo a pedazos. No es un traste que se usa y se tira. No es un estorbo. Primera de Corintios capítulo 6 dice algo que debería cambiar la manera en que te miras al espejo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo, no bodega, no ruina, no museo de lo que fue, templo vivo, un lugar donde Dios habita ahora mismo. Y Dios no abandona sus templos, no los derriba, no los descarta por viejos, los cuida, los restaura, los llena de su presencia. Cuando te duela la espalda mañana por la mañana, cuando las rodillas truenen al levantarte, cuando el cansancio no se quite con dormir, acuérdate, lo que sientes es el peso sagrado de un templo que ha servido mucho. Y los templos que más han servido son los más venerados. Las catedrales más antiguas son las más visitadas, no por nuevas, por lo que han sostenido, por las oraciones que se han hecho dentro de sus paredes, por las lágrimas que han recogido. Tú eres una catedral, no una casa en demolición. Tus manos, esas manos arrugadas que ya no tienen la fuerza de antes, esas manos han lavado platos a las 10 de la noche cuando todos se fueron a dormir sin dar las gracias. Han amasado pan para que otros comieran. Han cambiado sábanas mojadas de nietos con fiebre a las 2 de la mañana. Han cosido botones, han remendado pantalones, han cerrado puertas, han abierto Biblias, han sostenido la cabeza de un recién nacido y la mano de alguien que se iba de este mundo. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo se detiene a escuchar. Dios no ve manos viejas, Dios ve manos que han servido toda una vida sin pedir aplauso. Y las manos que más han servido son las que más autoridad tienen cuando se elevan en oración. Ahora quiero hablarte de tu hijo, o de tu hija, o de tu nieto, ese que se fue. Escúchame bien, porque esto es de lo más importante de esta noche. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, no conoce el camino de vuelta. Lo que se fue sí sabe dónde está tu puerta, sabe el olor de tu cocina cuando cocinas lo que a él le gustaba, sabe cómo suena tu voz cuando lo llamas por su nombre. No se perdió, se fue. Y lo que se fue puede volver. ¿Te alejaste alguna vez de tu mamá? ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Cada una está guardada. En Apocalipsis 5, versículo 8, dice que las oraciones de los santos se guardan en copas de oro delante del trono. Copas de oro, así de valiosas. Ninguna se perdió
Y a veces la oración más poderosa es sentarte en su cama vacía, pasar la mano por la almohada donde ya nadie duerme y decir solamente su nombre. Nada más. Sin discurso, sin teología, sin explicaciones, su nombre, porque cuando una madre dice el nombre de su hijo delante de Dios, todo el cielo se detiene a escuchar. No te voy a mentir diciéndote que va a volver mañana. No te voy a poner fecha. Nadie tiene derecho a ponerte fecha. Pero sí te digo esto y quiero que se te grabe. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. No se pudren, no se oxidan, no caducan. Siguen vivas delante del trono de Dios, activas, trabajando, moviéndose en lo invisible mientras tú duermes, mientras cocinas, mientras caminas por la calle pensando en Él. Dios no olvidó ni una sola de tus oraciones por ese hijo. Y déjame decirte algo más sobre ese hijo que se fue. A veces el enemigo te mete un pensamiento, es tu culpa. Si lo hubieras criado diferente, si hubieras orado más, si no te hubieras divorciado, si hubieras estado más presente. Y ese pensamiento te come viva, te roba el sueño, te quita las ganas de orar. Pero escúchame, tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, con los recursos que te dieron, con la fuerza que te quedaba después de trabajar y limpiar y cocinar y llorar. Hiciste lo mejor que pudiste y Dios no te va a juzgar por lo que no supiste. Te va a honrar por lo que diste y diste todo. Mija, si estás escuchando esto de madrugada porque no puedes dormir, quiero que esta noche cambies la manera en que ves ese insomnio. Llevas meses, tal vez años, pensando que algo está mal contigo, que tu cuerpo no funciona, que la preocupación te come viva, que el enemigo te atormenta de noche, y tal vez hay algo de eso, pero déjame darte otra posibilidad. ¿Y si no es el enemigo despertándote? ¿Y si no es la ansiedad? ¿Y si no es un problema médico? ¿Y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin distracciones, sin nadie más en medio? Piensa en esto. Las demás duermen a esas horas. Tú no. Todo el mundo descansa. Tú estás despierta. Y en ese silencio de las 3 de la mañana, cuando no se oye ni un carro, ni un perro, ni una voz, es cuando mejor se escucha la voz de Dios. Quizá tu insomnio no es una maldición. Quizá es una invitación. Quizá Dios te está separando un horario que nadie más tiene. Un horario solo para ti y para Él. La próxima vez que te despiertes a esas horas, en vez de pelear con la almohada, siéntate en la orilla de la cama y di, aquí estoy, Señor. Ya que me despertaste, habla y vas a ver lo que pasa. Ahora quiero orar contigo. Y quiero que hagas algo mientras oramos. No es un ritual, no es una fórmula. Es algo que tu cuerpo necesita tanto como tu espíritu. Si estás acostada, siéntate en la orilla de la cama. Si estás sentada en la cocina, quédate donde estás, en ese lugar sagrado donde has orado tantas veces sin darte cuenta. Si estás en la sala con la televisión, baja el volumen y quédate. Pon las 2 manos sobre tu pecho, las 2. Siente tu corazón latiendo debajo de tus manos. Siente ese ritmo que no se detiene desde el día que naciste. Cada latido es una prueba de que Dios no terminó contigo. Cada latido es un todavía tengo planes para ti. Cierra los ojos. Respira profundo desde la barriga como si quisieras llenar cada rincón de tu cuerpo con aire nuevo y suelta el aire despacio, como si con ese aire soltaras todo lo que te pesa. Señor, aquí estoy, con todo lo que soy y todo lo que cargo. No vengo con palabras ensayadas ni con frases bonitas de tarjeta. Vengo como soy, cansada, pero aquí. Con dolor en el cuerpo y en el alma, pero aquí.
con preguntas que no tienen respuesta y miedos que no tienen nombre, pero aquí no me fui, no me rendí. Y eso tiene que contar para algo. Perdóname, Señor, porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado, porque cuando el dolor fue demasiado grande, busqué alivio donde no debía, porque mezclé cosas que no debí mezclar creyendo que te estaba ayudando cuando en realidad estaba estorbándote. No fue por maldad, Señor, fue porque estaba desesperada y nadie me enseñó otro camino. Pero hoy te pido que limpies mi casa, cuarto por cuarto, rincón por rincón, que saques todo lo que yo metí creyendo que me protegía y que en realidad estaba tapando tu fuego. Limpia mi cocina, limpia mi sala, limpia el cuarto de mis hijos, limpia cada puerta y llena esos espacios vacíos con tu presencia, que es lo único que de verdad protege. Te entrego el rencor, Señor, todo, cada nombre, cada ofensa que guardé como si fuera un tesoro, cuando en realidad era un veneno. No quiero cargarlo más. Me ha costado la paz, me ha costado el sueño, me ha robado la oración, me ha envejecido por dentro. Hoy lo suelto, no porque la otra persona se lo merezca, no porque ya no duela, lo suelto porque yo merezco estar libre, porque tú no me hiciste para vivir cargando piedras, me hiciste para caminar ligera. Perdóname por mi boca, Señor, por las veces que hablé de más cuando debí callar, por las veces que juzgué la vida de alguien sin conocer su historia completa, por las veces que la lengua se me adelantó al corazón y salieron palabras que no se pueden regresar. Límpiame los labios, ponme guardia en la boca, que de hoy en adelante mis palabras construyan en vez de destruir. Perdóname por el orgullo, Señor, por haberme medido contra otros, por creerme mejor porque yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí voy al culto. Enséñame a llegar ante ti como el publicano, sin máscara, sin lista de logros, sin compararme con nadie, solo con el corazón abierto y la cabeza baja y las manos vacías, esperando que tú las llenes. No quiero vivir mi fe como costumbre, Señor. No quiero que la cruz se vuelva un cuadro en la pared que ya ni miro. Devuélveme el asombro, devuélveme las lágrimas de cuando te conocí por primera vez. Hazme llorar ante la cruz otra vez. No por tristeza, por gratitud, porque entendí, de verdad entendí, lo que hiciste por mí en ese madero. Ábreme las manos, Señor, que suelte por fe lo que agarraba por miedo, que el temor a que falte se convierta en confianza de que tú provees, que cada vez que dé no sienta que pierdo, sino que siembro, y que lo sembrado dé fruto en su tiempo. Y examíname, Señor. Muéstrame lo que no quiero ver, lo que escondo hasta de mí misma. Abre mis ojos espirituales como abriste los del sirviente de Eliseo. Déjame ver los caballos de fuego que ya pusiste alrededor de mi casa, de mis hijos, de mis nietos. Déjame ver la protección que ya existe, aunque mis ojos cansados no la alcancen a distinguir. Y mi hijo, Señor, tú sabes su nombre. Lo supiste antes de que yo lo pronunciara por primera vez. Tú sabes dónde está esta noche. Sabes si está dormido o despierto. Sabes si está en paz o si tiene miedo. No te pido que lo obligues a volver, Señor. Te pido que lo busques con esa ternura con la que buscas a los que se alejan, que le recuerdes el olor de esta casa, que ponga en su corazón una nostalgia santa, un deseo de volver que no puede ignorar, que le recuerdes que aquí hay una mujer que no ha dejado de orar por él ni un solo día de su vida, y que mientras esa mujer tenga aliento, va a seguir orando. Toca a mi familia entera, Señor, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que te conocen y a los que todavía no te han encontrado, a los que creen y a los que dudan. Pon un cerco de fuego alrededor de este hogar como pusiste caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo,
Que ningún arma forjada contra esta familia prospere, que ninguna lengua que se levante contra nosotros tenga poder. Declaro esta noche, con la autoridad que me da ser hija tuya, que mi casa es tuya, mi cocina es tuya, mi mesa es tuya. Cada cuarto, cada pasillo, cada puerta y cada ventana te pertenecen. Y lo que tú cierras, nadie lo abre. Y lo que tú proteges, nadie lo toca. Y este cuerpo cansado, Señor, este cuerpo que me duele en lugares que no le cuento a nadie por no preocupar a mis hijos, este cuerpo que se levanta cada mañana con trabajo, pero se levanta, es tu templo, no un templo viejo. Tu templo, cuídalo tú porque yo ya no sé cómo cuidarlo sola. Sana lo que necesite sanación, fortalece lo que necesite fuerza. Dale descanso cuando necesite descanso. Y cuando este cuerpo ya no pueda más, cuando las piernas no caminen y los brazos no sostengan, cárgame tú, porque tus brazos nunca se cansan y tus manos nunca sueltan lo que aman. Gracias, Señor. Algo cambió esta noche adentro de mí. No sé qué exactamente, pero lo siento en el pecho, en las manos, en los ojos que se llenan de lágrimas, pero ya no de tristeza, de alivio. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que hagas algo esta semana. Algo pequeño pero poderoso. No te cuesta dinero. No necesitas ir a ningún lado. Lo puedes hacer en tu propia casa, con lo que tienes. Elige un cuarto, el que tú quieras. La cocina, porque ahí es donde más has orado sin darte cuenta. La sala, porque ahí se sienta la familia. El cuarto de tu hijo, el que está vacío, el pasillo, el que el Señor te ponga en el corazón. Párate ahí, sola, de pie, con la Biblia abierta en el Salmo 91, y léelo en voz alta, pero no lo leas rápido como si fuera un trámite. Léelo despacio, palabra por palabra, como si le estuvieras contando a cada pared, a cada esquina, a cada rincón de esa habitación quién es el dueño de tu casa. Léelo en la cocina parada frente a la estufa donde has cocinado miles de comidas. Léelo en el cuarto de tu hijo tocando la puerta con la mano como si la puerta fuera su cara y le estuvieras diciendo, aquí te espero. Léelo en la entrada mirando hacia afuera, declarándole al mundo exterior que lo que está dentro de esta casa le pertenece a Dios. Hazlo una vez, solo una vez, y vas a sentir que algo se mueve en el ambiente, algo limpio, algo fresco, como cuando abres la ventana después de muchos días cerrada y entra un aire nuevo que te llena los pulmones. Cuando termines, pon las manos sobre la puerta de tu casa y di, esta casa es del Señor. Todo lo que entre aquí pasa por las manos de Dios primero. Y déjala cerrada, no solo con llave, con fe. Tú no eres una mujer que apenas sobrevive. Eres una mujer que sostiene mundos con manos llenas de callos y corazón lleno de Dios. No eres vieja, eres veterana. Lo viejo se descarta, lo veterano se honra, se respeta, se escucha. Has pasado por cosas que aplastarían a cualquiera y sigues aquí, sigues orando, sigues creyendo, sigues prendiendo la estufa cada mañana y cerrando la puerta cada noche. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Si esta noche sentiste algo en tu corazón, cuéntame en los comentarios. No necesitas escribir mucho, una palabra basta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una mamá, una abuela, una hermana, una amiga, compártele este video. A veces un mensaje compartido a tiempo es la respuesta a una oración que alguien lleva haciendo en silencio. Suscríbete para que sigamos caminando juntos. Dios te bendiga esta Semana Santa y que su paz no se vaya cuando termine la semana.